Distribución muestral de medias. Problemas. Primer ejemplo. Si los salarios de los empleados de una empresa con una distribución normal, con media de 780 pesos, desviación típica de 48 pesos, tenemos que si se toman 200 muestras de 36 empleados cada una, queremos saber en esa muestra de 36 empleados cuántas muestras tendrán media de, primero, menores de 775 pesos, 2, mayores de 769 pesos, entre 788 y 791. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Bueno, primero nos dice el problema que la media de sueldo de esos empleados es de 780 pesos, pero con una desviación de 48. Entonces, tomamos 200 muestras y cada muestra que se tomó fue de 36 empleados. Entonces, para saber cuántos empleados vamos a determinar en cada caso, tenemos que eso va a ser igual número de empleados a n por p. N ya dijimos que es el total de muestras y P es la probabilidad. Pero la probabilidad, como es por la distribución muestral de medias, la vamos a traducir a área, o el área traducida a probabilidad. Primer caso, menores de 775. Bueno, nosotros vimos 3 propiedades anteriormente. Una es que es la media poblacional, que ya la conocemos. Pero una propiedad es que esto es que la media de las medias es igual a la media de la población. Lo que quiere decir que la media de la media, como la media poblacional son 780, también serán iguales. Otra propiedad que vimos fue que la desviación típica de la distribución muestral de las medias era igual a la desviación típica poblacional sobre la raíz cuadrada de n minúscula o tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál es la desviación típica de la población? 48. ¿Raíz cuadrada de quién? Del tamaño de la muestra. Cada muestra tiene 36 empleados. Y esto sería 48 entre la raíz cuadrada de 36, que es 6, sería igual a 8. Entonces, otra propiedad que nosotros vimos es que para trabajar en la distribución muestral o para trabajar con la gráfica de la normal, los valores que me dan hay que llevarlo a Z. Pero el máximo valor, ya dijimos que está en la curva de la normal o por la normal, no es más que 3.99 a la izquierda o a la derecha. Entonces, tenemos 780 que queremos saber cuál es el área o cuál es la probabilidad. 780 se nos pasa de 3.99 o 3.99. Entonces, ¿qué? Que hay que llevar ese 780 a Z. Y para llevar a Z, lo que vamos a llevar a variable normalizada va a ser 775. Nos dice menos la media de las medias, que es igual a la media poblacional. ¿Cuánto es? 780. Sobre la desviación típica de la distribución muestral de las medias.
¿Y cuánto nos dio eso? Mírenlo aquí, igual a 8. Lo que quiere decir que 780 llevado a la normal o a variable normalizada va a ser igual a menos 0.63. Aquí está menos 0.63. ¿Que cuántos empleados tienen sueldos menores de 775 pesos? Bueno, eso es N por P. La N ya sabemos que son 200 por la probabilidad. Pero la probabilidad es el área. Eso quiere decir, ¿cuál es el área menor de menos 0.63? Cuando vamos a la tabla, buscamos el valor que hay de 0 a menos 0.63. ¿Cuál es ese valor que encontramos? Bueno, eso es, este valor de aquí es 0.2357, pero ese no es el área que me piden, sino es la que está menor, o sea, la que está sombreada. Pero ¿qué pasa? Que esa sombreada más la que yo encontré, mírenlo aquí, la que yo encontré más la que yo quiero saber que la desconozco, X, tiene que dar de ahí para acá 0.5. Entonces, eso va a ser 0.2357 más X, tiene que dar 0.5. Haciendo un despeje, esa X va a ser igual a eso menos esto, que eso va a dar 0.2643. Ahora, ¿quién es X? Eso es 0.2643, eso es igual a la probabilidad. Es el área que se traduce a probabilidad. Entonces, el número de empleados que tienen sueldo menor de 775 pesos, N por P. ¿Quién es N? Total de muestra, 200 por la probabilidad que me dio 0.2643, y eso es igual a 23. Entonces, eso quiere decir que ese es el área, ese es el total de empleados que ganan o tienen sueldo menor de 775 pesos. Ahora vamos a ver cómo se realiza la B, la pregunta B, que nos dice cuántos empleados en la B mayores de 769. Bueno, 769 también debe expresarse en variable normalizada, por las razones que le expliqué, que eso no cabe en la normal. Por lo tanto, para llevar 769 a Z es igual a lo que voy a llevar a Z menos la media de las medias sobre la desviación típica de la distribución muestral de media. Lo que quiere decir que 769, lo que voy a llevar a Z, va a ser menos la media de las medias, que ya dijimos que era 780, sobre la desviación típica de la distribución muestral de media, que es igual a 8. ¿Qué nos da ese resultado? Menos 1.38. Eso es para decirle que el área que hay entre menos 1.38, o mejor dicho, ¿cuál es el área mayor de menos 1.38? Mayor es todo lo que está a la derecha. Es decir, que tenemos que encontrar cuál es el área total. ¿A qué es igual el área total? Bueno, el área va a ser a lo que yo encontré de 0 a menos 1.38. ¿Qué me dio? 0.4162. Pero todo esto sabemos que es 0.5. La sumatoria
es igual a 0.9162. ¿Qué representa esa área? La probabilidad. La probabilidad de que los empleados tengan en esa muestra más de 769 pesos o que su sueldo, su salario sea mayor de 769. Pero a mí me preguntan que cuál es el número de empleados en esas condiciones. Y ya dijimos que cualquier cantidad de empleados va a ser igual a N por P, que esa N es la población, en este caso total de muestras que se tomaron, que fueron 200. ¿Por qué? Por P, que es la probabilidad o el área. Entonces eso va a ser igual a 183. Lo que quiere decir que en esa muestra de 200 empleados hay 183 empleados que aparecen ganando más de 769 pesos. Y el último caso que me preguntan es: ¿cuántos empleados tendrán sueldo en la muestra de 778 pesos y 791 entre esos dos valores? Entonces eso quiere decir que yo tengo que encontrar el área o la probabilidad de que los sueldos de esos empleados estén entre 788 y 791 pesos. Entonces hay que llevar a Z primero 778 con la misma fórmula. La fórmula X, lo que voy a llevar a Z, 778 menos la media de la media, que sigue siendo 780, sobre la desviación típica de la distribución muestral de media, que es 8. Y eso va a dar 1. Que voy a llevar 791 empleados a Z, lo llevo a Z, igual 791 que voy a llevar a Z, le resto los 780 entre la desviación típica, que es 8, y eso da 1.38. Lo que quiere decir que 778 en la llevada variable normalizada es 1 y 791 llevado a variable normalizada es 1.38. Entonces equivale a decir cuál es la probabilidad de que los sueldos estén entre 788 y 791, o se traduce cuál es el área que hay entre 1 y 1.38. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos el área que hay de 0 a 1. De 0 a 1, eso es 0.4162, de 0 a 1. 0.4162. Pero ¿qué pasa? Que esa no es la que me piden. La que me piden es de ahí hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo busco el área que hay de 0 a 1.38, eso va a ser igual a 0.4162. El 1 es, rectificando el 1, o sea, de 0 a 1 es 0.3413. Tomar en cuenta eso, 0.3413. Ese es el área de 0 a 1. Pero cuando yo busco el área de 0 a 1.38, ¿qué me da? 0.4162. Entonces, de 0 a 1.38 quiere decir que yo busco toda esa área.
que está incluida ahí, está incluida el área no sombreada, o sea, de 0 a 1. De 0 a 1.38, si es todo, me incluye también de 0 a 1. Pero como eso no es lo que me piden, sino lo que me piden es de 1 aquí, entonces, ¿qué debo hacer? Que a todo esto de 0 a 1.38 yo debo restarle la parte no sombreada. De ahí que yo tengo que el área va a ser 0.4162, que es el área que hay de 0 a 1.38. Y a eso le quito esta parte de aquí, la parte no sombreada, que es 0.3413. Entonces, ¿cuál es el área que hay de 1 a 1.38? 0.0749. ¿Qué es esto? Bueno, esa área ya dijimos que se traduce a la probabilidad. Entonces, para el número de empleados, que es N por P, sería N, que es la población, 200, por la probabilidad, que es 0.0749, y eso es igual a 15. Y ahí termina ese tema.